acordar. Ahí estamos en proceso de grabación. Gracias por hacerme acordar. Ahí estamos, ya creo que ya está grabando. Bien, vamos a empezar entonces. Eh, Quisiera yo hacer algunos comentarios y en realidad son consideraciones generales al proceso de trabajo. No solamente son consideraciones puntuales. Eh, Aunque es una cuestión bastante repetitiva, generalmente los módulos que tienen que ver con marco conceptual, taller de ideas de tesis, métodos cuantitativos, métodos cualitativos, a veces el módulo de desarrollo de tesis, que se dan en diferentes programas de la maestría, generalmente son vistos como bichos raros. Y en realidad lo son por una cuestión muy sencilla, tienen que ver con otra lógica en cómo se estructuran la forma de trabajar. En la mayoría de los módulos, cuando trabajamos en otros módulos que no son estos módulos relacionados a la producción académica, generalmente nos enfocamos en problemas en los cuales tenemos que solucionar. Pero cuando llegamos al final de la maestría, nos piden un trabajo que tiene otra lógica constructiva y no es en la cual nos hemos entrenado. Les digo por propia experiencia, yo en la primera maestría que hice también me encontré con esa situación. Venía yo de hecho de un área, también de un área organizacional, venía de la administración y del marketing y hago mi maestría en administración, por supuesto, en ese momento. Cuando llegamos, todo el proceso era que la planificación, que el proceder, los recursos humanos, o sea, lo mismo. Y cuando llegamos al final, dice, bueno, ahora tienen que hacer su trabajo final y nos empiezan a hablar en otro idioma. ¿Qué es el otro idioma? No, que el problema de investigación, que el objetivo, que la hipótesis, que el marco teórico referencial. Y yo realmente quedé muy cortado. Cortado en el sentido que no entendía de qué me estaban hablando, pues yo me había entrenado para hacer otras cosas. O sea, incluso venía ya de una formación en el cual el proyecto, el plan de negocios, el plan de esto, el plan de aquello, todo era parte de esta cuestión y cada vez que hacía una propuesta era no pasa por ahí, no es así, vos tenés que preguntarte cosas y yo no sabía qué preguntar. O sea, le cuento desde mi experiencia, porque esa es una de las cuestiones por cual yo también asumí responsabilidad de enseñar este módulo y estos módulos, porque entendemos que tenemos que entender que en el proceso hay dos chips, por así decir, el chip del gestor, el que está orientado a solucionar problemas, y el chip del investigador. Y este trabajo, porque es el trabajo final que se les pide para que ustedes presenten al final su trabajo final de maestría, requiere que se cambie el chip, requiere que se cambie la forma de pensar inicialmente los aspectos relacionados a un problema para poder investigar. Entonces, quizás la dificultad mayor que tengan se llama resistencia al cambio. Es un problema paradigmático. Les digo por propia experiencia. En la medida que no paremos la pelota, digo en la mayoría de los casos, no estoy diciendo todo, pero hablo siempre en general y como yo también he aprendido a veces a hablar demasiado en general, es tan peligroso como hablar demasiado en particular. Pero es parar la pelota en el sentido de decir, bueno, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Les digo por la forma en cómo están tratando de llevar adelante el trabajo, que no es incorrecto, que no es inadecuado, porque en la mayoría de los casos las ideas son muy buenas, pero están entrando desde esa cuestión de querer solucionar algo y de que ustedes ya saben que algo pasa ahí y ya tienen la respuesta de lo que está ocurriendo ahí. Ahí está mal, ahí hay sobrecosto, ahí la gente no quiere hacer, ahí los recursos son muy limitados y se utilizan mal, la gente no está entrenada, los jefes no tienen en claro lo que tienen que hacer, las políticas no están claras. O sea, en la medida que se parta una investigación de esas afirmaciones, por supuesto que va a ser muy difícil que puedan investigar. O la otra cuestión, yo quiero investigar para mejorar esto.
esas contradicciones o aparentes contradicciones, pero que en la lógica normal de un gestor funciona, porque yo no tengo que entender algo para tomar una decisión, por eso soy gestor, pero en realidad entiendo que para poder investigar tengo que dejar de lado eso, tengo que pensar de otra forma. Me parece que esa es una de las cuestiones por las cuales nos está costando entrar con claridad en estos procesos. Ese es un punto. El otro punto es que confundimos investigación con metodología de la investigación. Sobre todo para aquellos que han pasado por alguna materia de metodología de la investigación, también tienen este problema. Le pido disculpas si yo me estoy metiendo en esto otra vez, porque es más importante es que tengan armado el cuestionario, que eso lo van a poder hacer rápidamente, es que después de estos módulos, por lo menos a aquellos colegas que están interesados en terminar su maestría como corresponde, es importante que entiendan que este proceso es necesario. Puede parecer un fastidio como módulo, le digo porque yo soy uno de los primeros que empezó a enseñar esto, porque a mí yo odio la metodología de la investigación, de la forma como se enseña. No me gusta que se enseñe así, y lo digo y sé que está grabado y por eso lo digo. Se enseña de una manera muy inadecuada y es justamente para que la mayoría de las personas no entienda cómo se investiga. Se enseña metodología y no investigación. Lo que nosotros tenemos que aprender es a investigar. Y es como cualquier herramienta. Si yo quiero solucionar un problema en mi vehículo, utilizo el destornillador, no me pongo a teorizar sobre cómo se usa el destornillador. Voy y lo uso y listo. Entiendo que hay ciertas cosas que debo saber. Si quiero hacer más fuerza, tengo que tener un destornillador más ancho y más largo. Eso es obvio. No puedo hacer más fuerza con un destornillador más corto. O sea, hago más fuerza, pero no logro más fuerza en el tornillo por una cuestión de momento, que es la distancia por la fuerza. O sea, esos conceptos debo tener. Y por eso van a entender que uno mira a muchos mecánicos y creen que hacer fuerza con un destornillador es porque tiene un mango más ancho. O sea, esas lógicas que parecen demasiado simples, parecen demasiado obvias, son las que también construyen la investigación. Digo esto porque el principal desafío en el trabajo final de maestría es poder investigar, entender algo, desde ese proceso de entender, describir, explicar, relacionar aquellos aspectos que no entendía en un momento y ahora sí lo entiendo y después proponer. Entonces yo, si me permiten, quisiera entrar en ese aspecto y después comenzar a mostrarles algo que les había dicho a partir de unos trabajos, cómo transformar las preguntas si son necesarias de hacerlo. Entonces, si me permiten, voy a mostrarles esta parte primero. Si no les parece pertinente, les pido por favor que me lo hagan saber. Entonces también yo salgo de allí, a ver si puedo entrar directo. Creo que estoy aquí. Ok. ¿Me confirman, por favor, por audio si están viendo mi pantalla? Sí, profe. Bueno, gracias, muy amable. Aquí voy a ir ampliando, pero aquí estoy usando un programa que se llama Mural o Mural en español. Básicamente es como una pizarra que ya está armada en realidad, pero lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Y disculpen que sea muy insistente con algunas cosas. Para investigar, cualquier proceso de investigación nos tiene que situar en un tiempo. Eso es lo que se ve aquí en estos colores celestes que están en la base. Para investigar me tengo que situar en el presente hacia el pasado. El trabajo de la investigación tiene que ver con entender una situación. Y quizás ese sea uno de los problemas que estamos teniendo en el trabajo, porque la mayoría está partiendo de que ya sabe lo que quiere, ya sabe que algo no está bien y ya sabe qué es lo que no está bien. Entonces empiezan a, por ejemplo, a plantear ese,
cuáles son los factores internos que afectan la mala disposición de la gente. O sea, quiere decir que yo ya sé que hay mala disposición. No sé qué factores son, pero sí sé que hay mala disposición, sé que la gente no está motivada, sé que no hay que hay limitaciones de los recursos. O sea, yo sé, cuando hago esto, estoy situado en el futuro ya para proponer una solución. Entonces, no es lo mismo proponer la solución que entender una situación. La parte más difícil de aceptar en una investigación, sobre todo para un gestor, es que hay algo que no sabe. Y tiene que entender que eso que no sabe es lo que tiene que investigar. Entonces, pero tengo que partir de una base conocida. ¿Qué es lo que reconozco? Que voy a investigar en un lugar en particular o voy a investigar en una situación en particular. A eso nosotros llamamos, y voy a ampliar un poquito porque me voy a ir hacia la izquierda, que tanto en el proyecto como en la investigación o tenemos palabras similares. Por ejemplo, si yo quiero cambiar una situación, tengo un problema, pero este es un problema de intervención. O sea, tengo un problema, trabajo con un árbol de problemas, trabajo con un árbol de objetivos, porque también tengo objetivos, y esos objetivos me van a llevar a proponer, implantar, mejorar, aumentar, eliminar, o sea, todas aquellas cosas que me van a permitir cambiar la situación. Entonces, cuando yo digo que voy a proponer una solución como una mejora, quiere decir que yo voy a cambiar la situación. La investigación no hace eso. La investigación no tiene ningún interés en cambiar nada. La investigación lo que trata de hacer es entender la situación y nosotros tenemos lo que llamamos un problema de investigación. Entonces, dicho eso, voy a entrar en esta parte que está hacia más hacia la izquierda. Quiere decir que yo voy a partir voy a quitar también, voy a partir desde una situación real, cualquiera sea ella, puede ser en un ministerio, puede ser en una repartición, en un área particular, puede ser en algún órgano de alguno de los poderes, puede ser en algún ente, en un ministerio, en una gobernación, en una municipalidad, en una red de municipalidades. Pero en esa situación real que debo describir, hay algo que no encaja con la realidad, o sea, no encaja con la teoría. Por ejemplo, las personas, dice la teoría, y si tomamos por ejemplo la pirámide de Maslow, dice la teoría que las personas se motivan en la medida que van cubriendo ciertas necesidades, desde las más básicas hasta las más emocionales o emotivas. O sea, y en la medida que eso ocurra, las personas se van entrando en procesos de mayor armonía en relación con las otras personas. Entonces, tiene un buen salario, ya tiene su casa, después es reconocido, después pertenece a un grupo y después ya se autorrealiza. Y yo veo en la realidad que esas cosas no ocurren. Por ejemplo, decimos que la autorrealización es cuando la gente hace lo que quiere, lo que le gusta, y yo veo que eso no ocurre. Personas que tienen, por ejemplo, ya son directores, que tienen ya 30 años en la repartición, que están en los puestos superiores y siguen tan frustrados como una persona que recién entra. Entonces, para un poquito, ¿por qué ocurre esto? Eso es lo que me tiene que generar preguntas. Entonces, cuando yo hablo del problema de la investigación, estoy hablando del planteamiento de la investigación y de la formulación de un interrogante. Después vamos a entrar en algo que yo les había comentado a la consulta de una colega, es cómo se formula el interrogante. De entrada les digo, para que me hagan acordar cuando lleguemos allí, que la pregunta que pueden haber muchas preguntas, pero que son muy pocas las preguntas de investigación, porque las preguntas de investigación tienen algunas condiciones y esas condiciones tenemos que tener en cuenta. Muy bien, ahora,
como formulo varios interrogantes, uno de esos interrogantes, el más general, cuando decimos el más general quiere decir el que abarca más, el que me permite hacer más cosas. A ese llamamos pregunta principal. No, le decimos que es la más importante porque me permite hacer más cosas. O sea, por ejemplo, si yo pregunto cuál es el factor, me permite hacer pocas cosas, porque lo único que me va a permitir es decir, identificar cuál es el factor. Si yo pregunto cuáles son los factores, es un poco más amplio, pero solamente me va a permitir determinar algunos factores o todos los factores. Si yo digo cuáles son los factores principales, me va a permitir hacer más cosas, porque para saber cuáles son los principales, primero los tengo que identificar, después los tengo que agrupar, después los debería caracterizar y después los debería clasificar para poder saber cuáles son los principales. Si yo digo de qué forma los factores principales se relacionan con el nivel de motivación, esa investigación ya es más compleja, porque por un lado voy a tener que clasificar los factores y después relacionar con los niveles de motivación. Quiere decir que la pregunta es la que me está permitiendo hacer cosas. Por favor, quiero que verifiquen en sus trabajos, independientemente de que sea cualitativo, cuantitativo o mixto, si la pregunta le está permitiendo hacer cosas, porque eso es algo que cada uno por su propio criterio tiene que darse cuenta, porque en la medida que ustedes no se den cuenta, entran en la angustia de que alguien les diga si está bien. No sé si esa angustia tienen, pero aquel que quiere terminar su trabajo entra en esa angustia. Dice, siempre está mal, siempre me dice, pero yo no me doy cuenta por qué. Entonces, la idea de este espacio es justamente que puedan integrar criterios para cuando leen, tengan una cuestión de la lectura comprensiva, porque lo que decíamos en las sesiones anteriores, incluso ayer, la investigación es más un desafío intelectual que un desafío práctico. La investigación es cómo me doy cuenta que debo hacer las cosas, porque hacer las cosas es muy sencillo, comparado con todo lo que está. Entonces, esa angustia es, si la pregunta me dice, ¿cuál es? Entonces tengo que determinar una cosa nomás. Si me dice cuáles son, tengo que determinar varias cosas. Si me dice de qué forma, tengo que describir. Si me pregunta cuál es la relación, debería relacionar. Y si me pregunta por qué, debería explicar. La explicación, como les dije la otra vez, es muy compleja. Entonces siempre tratamos de evitar la pregunta por qué, sobre todo en maestría. No porque no tengamos condiciones de responder, sino porque tiene muchas complejidades, porque para poder responder tengo que hacer una interpretación, tengo que hacer una identificación, después tengo que hacer una descripción, después tengo que hacer una relación, después tengo que hacer una comparación y después tengo que explicar. Entonces, como tiene demasiados pasos, y a veces en estos trabajos de investigación tenemos poco tiempo, entonces ahí es donde tratamos de evitar ciertas preguntas. Pero les pido por favor que salgan de las preguntas simples, porque quieren preguntar cuál es, pero en realidad lo que ustedes quieren explicar es una situación más compleja. Entonces, los que trabajan en conjunto, por eso siempre la investigación es bueno hacerlo con alguien, pero si trabajo solo, que también lo puedo hacer, alguien que les ayude, háganle la pregunta de tal manera que la persona les responda y lo que usted, no importa que les responda cualquier cosa, si en la respuesta ustedes dicen, sí, esto es lo que quiero saber, porque si no tienen que reformular la pregunta. Esa pregunta, en este caso está aquí en amarillo, les va a dar el espacio para que ustedes puedan establecer el objetivo principal. El objetivo principal, por eso está en una línea. Les muestro así, porque esto es así de sencillo. Hay una relación entre el problema de investigación, la pregunta de investigación, el objetivo principal y la hipótesis, pues son todas de la misma naturaleza, aunque son diferentes. Si yo pregunto cuál es, el objetivo es determinar qué es. No puedo decir, pregunto cuál es y el objetivo es analizar, porque analizar de hecho lo van a tener que hacer. O sea, traten de evitar esos verbos inherentes
y traten de utilizar verbos correctos. Si yo le pregunto a ustedes cuál es su nombre, no puedo poner como objetivo de mi acción, aunque parezca muy simple, determinar el origen del nombre de la persona, porque en realidad le pregunté cuál es tu nombre, o si no le debería preguntar cuál es, que podría utilizar, cuál es el significado de tu nombre. Ay, sí, el significado de mi nombre es, y le puedo preguntar, ¿y cómo es que te pusieron ese nombre? ¿O por qué te pusieron ese nombre? La persona no me puede decir, mi nombre es tal. Tiene que decirme, no, lo que pasa es que mis padres pensaron, aunque parezca muy sencillo, y disculpen la analogía, la investigación tiene la misma línea. Las investigaciones son sencillas. No sé por qué motivo, parece que cuando se enseñan algunas cosas, parece que la investigación tiene que ser algo muy complejo. Lo que es complejo es la identificación de los elementos, pero la investigación es sencilla. Ok, entonces el objetivo principal es el verbo que acompaña a la pregunta principal y le da acción. Si yo pregunto cómo, el verbo que mayor acción le va a dar es describir. Si yo pregunto por qué, el verbo que le va a dar acción es explicar. Si yo pregunto cuál es, el verbo que le va a dar acción es determinar o identificar. Si yo pregunto cuál es la relación, el verbo que le va a dar acción es relacionar, porque están relacionadas, valga la redundancia en este último ejemplo, con la pregunta. Y por eso su respuesta es la hipótesis. La hipótesis es respuesta a la pregunta. Si yo pregunto cuál es, mi hipótesis es este. Puede ser que me equivoque porque la hipótesis tiene que ser probada en el campo, tiene que ser probada a través del trabajo de la investigación, pero en realidad las hipótesis, que es una sola, porque es la pregunta directa y anticipada a la pregunta, perdón, la respuesta directa y anticipada a la pregunta de investigación está en la misma línea. Entonces, les pido por favor, yo les voy a hacer las devoluciones, por supuesto, como me pidió la colega, y ya hice eso la vez anterior. Traten de ver esa relación, y a veces eso no se ve tratando de escribir un formato, sino se ve en esquemas. Por eso creo que hablábamos ayer también. El uso de los mapas conceptuales es muy importante para la investigación. Igual que el gestor, que utiliza justamente los mapas conceptuales como para armar organigramas, para armar procesos, para armar funciones, para armar interrelación de partes, para armar una matriz de diagnóstico. O sea, y por último, entendemos que después del trabajo de campo vamos a tener una tesis. Quiere decir una respuesta ya real en relación a la pregunta principal. Esta es la línea de trabajo. Con este insumo, una vez completado, podríamos ir a la otra parte donde tendríamos el diagnóstico de la situación y a partir de allí un problema de intervención y también tendríamos objetivos. Yo voy a hacer esto aprovechando que estamos aquí. También voy a tener aquí objetivos, pero este objetivo que está acá no es el mismo objetivo que está allá. O sea, aunque se llame objetivo, este sí es un objetivo de proponer, cambiar, modificar, implantar, mejorar, etcétera, etcétera. Les muestro así, y espero que sea un poco más sencillo, para darnos cuenta dónde estamos ubicados. O sea, sí está interrelacionado, pero si su trabajo final, y ustedes quieren hacer su trabajo final para cambiar algo, se están equivocando por dónde empezar. Si ustedes quieren hacer su trabajo final de maestría en gobierno y gerencia pública para mejorar algo, entonces se están equivocando como están planteando la investigación, porque no es, disculpen, no están aquí en el otro punto. Muy bien. Consultas, preguntas hasta aquí, por favor. Buen día, profesor. Buen día. Dígame. Podemos plantear la investigación hasta la fase de, bueno, entender la situación y tener una buena tesis.
y dejar la segunda parte de las propuestas para la aplicación de la investigación. Así mismo. Yo al principio estaba muy confundida porque yo ya quería arreglar el mundo desde la pregunta principal. Exacto. Después me di cuenta que yo necesitaba hacer la investigación para tener lo que usted llama el destornillador más grueso. Ajá. Entonces, llegamos a tener esa tesis, conocemos el problema y luego podemos ponernos como meta cómo vamos a usar a futuro el resultado de la investigación, porque eso también orienta. Eso es lo que yo me di cuenta haciendo esa actividad 2. Si yo sé el tipo de resultado que quiero y en qué lo voy a aplicar para cambiar el mundo, entonces ahí sí yo tengo más claro los objetivos específicos, los instrumentos, los actores que voy a entrevistar, etcétera, etcétera. O sea, no hace falta que propongamos toda la solución en este trabajo, sino llegamos a la tesis y en todo caso punteamos, hacemos como una perspectiva de en qué vamos a aplicar la investigación después. Así debería ser, así mismo debería ser, porque si no, estás invalidando la investigación si ya estás proponiendo la solución. Pues estás diciendo no necesito investigar porque yo ya sé. Sí, sí, eso ya lo entendí, ya lo cambié. Espero que en la actividad 2 esté mejor. Claro, claro. Por eso la cuestión es, para ubicarnos nomás, en el trabajo final hay un capítulo que se llama recomendaciones. Y la mayoría usa ese capítulo recomendaciones para hacer 2 páginas nomás. Pero en realidad ese capítulo recomendaciones puede ser todo el capítulo del proyecto propositivo que vos querés presentar, por ejemplo. Que es la solución, lo que acá aparece a la derecha como la solución. Claro, claro. Vos podés hacer todo un capítulo donde vos podés poner incluso todo tu proyecto de ley, con todo el reglamento, con todo el mecanismo para implantar estas políticas de prevención de violencia que tanto te interesa, por ejemplo, porque ya conoces la situación y vas a tener un trabajo final de maestría de otro mundo. En serio, no estoy exagerando. O sea, vas a hacer lo que realmente querés hacer, porque vas a tener la información de primera mano, porque va a ser una información de campo. Sí, no va a ser un proyecto de ley, pero entiendo lo que me está diciendo y creo que estoy apuntando. Le mandé un mapita, sí, he visto. Un mapa conceptual le mandé sí, he visto. Ayer, entonces por ese lado quiero ir. Sí, sí, correcto, he visto. Por eso les decía que trabajar con esquemas es mucho más sencillo. Entonces, a veces lamentablemente tratamos de hacer estructuras muy lineales. Entonces, igual que estábamos hablando estos días, armar un mapa conceptual del marco teórico, así como está acá, el marco teórico tiene 3 partes, uno es otro es otro, que se estructuran las cuestiones. Entonces, sugerencia es en la revisión del trabajo, y por eso entre la actividad 1 y la actividad 2, yo ejerzo algunos. Hugo ya me dijo, entonces yo ya me quedo más tranquilo. Rafa también me dijo, a veces yo ejerzo de una especie de espejo que reacciona. O sea, no reflejo nomás, sino que es como que le tiro fuerte a las preguntas, pero no porque generalmente es para que podamos reflexionar sobre lo que estamos haciendo. O sea, si esto más o menos nos permite ubicarnos, entonces yo ya me quedo más tranquilo. ¿Consultas, preguntas hasta aquí? Bien. Salgo entonces de aquí. Vamos a otro lado ahora. Yo voy a tomar algunos trabajos, pero en realidad sé que han generado algunas modificaciones en su actividad, si me permiten, en la medida que me van haciendo consultas. Yo voy a ir bajando algunos trabajos como para, si me permiten, ir tomando
para ir haciendo nuestra revisión. Entonces, consultas, por favor. Todo clarísimo. No hay ninguna consulta. Está todo tan claro. Profe, yo quería volver a consultarte la consulta Sí, que te por hice favor. ayer sobre cómo transformar una pregunta dicotómica, Sí. pero que está ahí en el centro. ¿Cómo hago para sacarle el jugo de lo que realmente quiero? ¿Cuál es Siempre que tu sea, trabajo? mi trabajo es sobre Parlamento abierto. Si me decís Laura tu nombre, Maldonado. perdón. Laura Maldonado. A ver si está como mal. Ah, acá está. Sí, sí, sí. Lo había modificado como pensé que podía ser, ¿verdad? Pero quiero Ok, sacarle el... excelente. Te agradezco. Porque justamente tengo acá los trabajos. Entonces la idea es que si ustedes me permiten y si vos me permitís tomar el trabajo Sin y problema. hacer... Ok, te agradezco mucho. Acá está. Me dicen si lo ven. Me decís si ves. Quiero asegurarme de que este es tu trabajo. Este es tuyo, Sí, Laura. sí, perfecto. Bien. Vamos a empezar por el primer punto. Antes de entrar antes de entrar en lo que es el entendimiento del problema de investigación. Ajá. Dice, ¿qué es el planteamiento de un problema? ¿Qué se marca en el planteamiento del problema, Laura? Como vamos a tomar tu trabajo, te voy a ir consultando, pero entendemos que es para todos. En el planteamiento del problema, ¿qué mostrás? Y yo muestro lo que pienso que es el problema. En este caso, por ejemplo, el Parlamento abierto había sido una... Es como un programa internacional que se quiere instaurar acá en nuestro país. Y como siempre se da que se... Hola, Laura. Parece que está con un problema ese. Sí, Ahora volví. Sí, un ratito estoy viendo mi internet. No te Como preocupes. que de repente se instaura un programa foráneo a nuestro país, pero no se hacen los ajustes que tendrían que darse, no se tiene en cuenta el contexto cultural, social, nuestra realidad. Entonces queremos venir a implantar
un programa foráneo y creemos que se van a tener los mismos resultados. Ajá. Entonces yo entiendo, planteo el problema desde ese punto de vista. ¿En qué parte de tu escrito está eso? Te estoy mostrando tu escrito. Y justamente explica que la mayoría de los programas... No explica. No explica. Vos estás explicando una cosa, pero estás escribiendo otra cosa. Lo que me dijiste en palabras es el problema. Lo que escribiste acá es una generalidad. Porque ¿dónde dice Parlamento abierto? ¿Y dónde dice que hay? O sea, acá dice, la mayoría de los programas y proyectos exportados o copiados de experiencias similares en otros países, en contextos socioeconómicos, realidades diferentes, deben ser adoptados. No hay ningún problema, vos ya estás planteando una solución. Okay. Y además, un enunciado en genérico. O sea, acá no hay ningún problema. Acá lo que hace falta es implantar una mejora. Dice, la sociedad paraguaya presenta una serie de particularidades socioculturales y una realidad económica enmarcada por fuertes diferencias de clases sociales. No parece que merezca un estudio profundo porque ya estás planteando una serie. O sea, ¿qué fuente utilizás para decir eso? Segundo párrafo, muy fuerte, cerraste la investigación. Bueno, tercero dice, en este contexto es importante encontrar el punto de equilibrio entre los esfuerzos que realiza el Parlamento para implementar este programa en beneficio de la ciudadanía y las verdaderas necesidades de información que precisa la misma. Y consulto, ¿dónde está el problema? Bueno, en realidad el problema que yo encuentro es que el Parlamento está haciendo una serie de actividades, pero no tiene como foco principal lo que realmente necesita la ciudadanía. O sea, está haciendo lo que queremos. Ahora sí, ahora estás empezando a preguntarte. Bien, Laura. Proyectos o actividades que están en otros países, en otros parlamentos. Okay. Pero eso es realmente lo que quiere la ciudadanía paraguaya. La ciudadanía paraguaya, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que siente? Entonces, eso es... ¿Pero dónde está escrito eso? Bueno, pensé que en esa generalidad estaba planteando... No, vos crees, pero no, porque el problema es explícito. Fíjate cómo te hiciste 3 o 4 preguntas ahí. Eso es la investigación. Preguntarse, ¿será esto? ¿Será aquello? ¿Es posible? ¿Realmente está alineado con la necesidad? ¿Es por necesidad del pueblo o por necesidad de los créditos? ¿Es por tener protagonismo internacional, por mejorar nuestra imagen país o realmente es para desarrollar a nuestro pueblo? Preguntas libres son. Perfecto. ¿Ok? Entonces, o sea, por eso te agradezco muchísimo que podamos hacer esta cuestión con un trabajo, como le agradezco a todos por el hecho de hacer los trabajos, pero este es el proceso de la investigación. Lo que escribiste acá es la gestora, la que quiere cambiar, la que quiere modificar, la que quiere hacer cosas. O sea, lo estás haciendo por tu propia opinión, no está mal, pero para la investigación esto es inadecuado. Acá necesito fuentes. Necesito la mayoría de los programas tal, según los estudios de la CEPAL o los estudios del Centro Paraguayo de Problemas Sociales, dice tal cosa. Porque si no son generalidades y a partir de ahí, pero vamos a lo particular. Bien. Ahora, fíjate. Eso modifiqué, profe, porque lo mío era medir el impacto, eso era mi tema. No, está bien. No, pero entonces, voy a hacer lo siguiente. Que vos me habías dado, lo modifiqué. Ok, yo lo que te puedo pedir algo, sí, que seas vos la crítica, no trates de justificar tu trabajo, no trates de justificar, sino fíjate con criticidad. ¿Qué relación hay entre la pregunta principal y lo que está escrito arriba?
Y bueno, la verdad que como usted me había dicho, el planteamiento del problema es muy genérico y es muy una opinión personal. Ok, bien. Pero en realidad, más allá de eso, lo que dice acá no tiene relación con lo que está acá. Porque acá habla de algo muy particular, incluso de la Cámara de Senadores, que acá habla solo del Parlamento Nacional. Lo que pasa es que es un programa del Parlamento Nacional, pero de la Cámara de Senadores. No Claro, es está bien, pero eso lo sabés vos, Laura. Eso no está escrito acá. Ok, tengo que aclarar. A eso me refiero. Vos estás tratando de poner en el papel tu pensamiento sin pensar en los otros. Entonces, o sea, más allá de que yo sepa o no sepa, yo estoy leyendo nomás. Y en la lectura entiendo que este que está acá no tiene mucho que ver con este que está acá. Ahora, la pregunta que vos hacías es, híjolete, ¿cómo yo sé que estoy frente a una pregunta? ¿Cómo sé que estoy frente a una pregunta de investigación? Quiero pasar a una hoja en blanco sabiendo esto, porque sabemos que una vez que modifiques arriba, este se va a modificar, pero igual vamos a utilizar como para completar el ejercicio. Ok. ¿Qué tipo de respuestas debo tratar de evitar? Acá vamos. ¿Qué tipo de respuestas debo tratar de evitar? ¿Por qué? Paso 1. Esto es algo que seguramente ya aprendieron en el marco conceptual. Yo estoy metiendo menos más. Paso 1. Tengo que generar preguntas. Pero entiendo que no todas las preguntas son de investigación, pero tengo que generar preguntas y filtrarlas. En estos filtros hay alguna condición que no pasa, entonces la pregunta tiene que ser reformulada. ¿Está bien? ¿Qué respuestas tengo que evitar? Voy a colocar acá. Algunos que se limiten a decirte, por ejemplo, sí y no. Ok. Que sean... Vamos. Ok, bien. Primera pregunta que debo evitar. Una pregunta de respuesta teórica. Segunda, una pregunta de respuesta dicotómica. Tercera, una pregunta que tenga potencial de futuro. Otra, una pregunta que sea especulativa o que busque opinión. Cuarta, una pregunta de respuesta simple. Este por el nivel nuestro nomás, ¿verdad? El nivel de maestría. Solo por este. Porque si fuera para grado hasta podría servir. Bien. ¿Qué significa de respuesta teórica? De respuesta teórica significa que el libro o los libros me dan la respuesta. Entonces yo hago la pregunta y hacemos la reflexión si te parece. Dice, el programa Parlamento Abierto de la Cámara de Senadores responde a las necesidades de apertura que demanda la sociedad paraguaya. ¿Es de respuesta teórica? O sea, ¿los libros me dicen esto? No. No. Ok, perfecto. Entonces no hay problema. Avancemos. Por ejemplo, si preguntara, ¿cuáles son las condiciones que todo programa de Parlamento Abierto debe desarrollarse para responder a las necesidades de apertura que demanda la sociedad? Entonces, eso sí sería teórico porque eso está escrito en las recomendaciones. Ok, pero no es el caso. Segundo, la pregunta es de respuesta dicotómica. Sí. Ok, quiere decir entonces, como ya no pasa acá, quiere decir que esto hay que reformular. Hay que reformular. Ok, voy a poner en amarillo. ¿Tiene potencial de futuro? Potencial de futuro dice, el programa Parlamento Abierto de la Cámara de Senadores respondería a las necesidades de apertura. No es el caso. No. Ok, sigamos. ¿Es especulativa o busca opinión?
Mm, se prestaría, puede que sí, ¿no? ¿Por qué puede que Tanto, sí? ¿Por qué porque puede que sí? responde a las verdaderas necesidades que demandan y dependen desde qué punto de vista. Yo, por ejemplo, lo había planteado desde una forma de opinión, ¿verdad? Claro, pero ¿opinión de quién? Y puede ser que hayan retractores, hay gente que está a favor y otros que no, ¿verdad? Así que... Claro, pero fíjate, Laura, eso no está en la pregunta. Vos no estás hablando ni de detractores, ni de defensores, ni de neutrales, porque no está en el problema. Porque si vos preguntaras, el programa Parlamento Abierto de la Cámara de Senadores responde a las necesidades de apertura que demanda la sociedad paraguaya en la opinión de los actores del proceso entre el periodo 2015-2020, entonces sí sería correcto. Porque si no, vos estás haciendo un potencial de futuro, pero no sabemos a quién le estás preguntando. Perdón, especulativo. Entonces, lamentablemente, esta pregunta no responde a dos condiciones. Entonces, no puede ser una pregunta que pueda avanzar. Hay que reformularla. Y justamente ese es mi planteamiento. Ahora vamos. ¿Cómo Ahora vamos. Vamos a hacer todos los pasos, porque lo que ocurre es lo siguiente: si no entendemos esta parte, ¿qué es lo que vas a reformular? O sea, cambiar por cambiar, que la mayoría intenta cambiar por cambiar, porque para ver cuál funciona mejor, si al final el problema, valga el uso de la palabra problema, el problema no está en la pregunta. ¿Dónde está el problema, Laura? Valga las redundancias. Y en mi caso, cómo planteé el problema. Así mismo. Así Entonces, mismo. acá tengo que modificar porque en realidad... Sí, pero igual vamos a hacer el ejercicio. Claro, pero igual vamos a hacer el ejercicio. O sea, porque si no te voy a decir andá y cambiá y volvé. Igual vamos a hacer el ejercicio. Si no, y creo que nos va a servir a todos, porque este es el punto importante. O sea, no tiene que ser teórica, de hecho no es. No tiene que ser dicotómica, de hecho es. No tiene que plantear potencial de futuro, de hecho no es. Entonces acá vamos a decir, bueno, este no es el problema, solamente para tener en claro. Este no es el problema, solo para tener en claro. Y este en realidad también es el problema, porque decir sí y no es un problema. Entonces vamos a tratar de cambiar. Entendemos que toda pregunta es una pregunta, ¿verdad? Te vas a reír de mí, pero después van a entender por qué les digo. Ya, ayer Rafa ya me dijo, le digo, cuidado que ustedes están afirmando entre signos de pregunta. Dice, el programa Parlamento Abierto de la Cámara de Senadores responde a las necesidades de apertura que demanda la sociedad paraguaya. Por ejemplo, en la opinión de los actores, digo yo actores, vos me vas a ir corrigiendo, actores del proceso del año 2020. Ahí ya huimos de la dicotomía, pero todavía no todavía. Y nos sigue dando una respuesta que podemos decir sí, no, sigue siendo todavía desde ese punto de vista. ¿Qué cambiarías? Sí, ahí cambia. Ahí lo que haríamos es obtener un flujo de información importante sobre el tema. La cuestión es que vos empieces a calibrar qué es lo que realmente te interesa.
¿Mejoró un poquito? Sí, va tomando cuerpo. Ok, pero estamos especulando nomás en relación a lo que vos tenés en la cabeza. Esto debería ser el reflejo de lo que ya escribiste arriba. Sí, es bien. Que todavía no escribiste, pero así es como vamos armando. O sea, vos escribís y mira, no, pará un poquito, esto yo no escribí allá. O sea, no tenés... Sí, te escucho. El problema lo tengo en la cabeza, pues, Claro, vea la problema, Gina. Sí. Todos tienen en la cabeza. El problema es que para poder bajarlo al papel hay que tomarse un tiempo. Pero no es por escribir. O sea, sentarse a escribir no les va a ayudar tampoco si no lo reflexionan. Es ordenar las ideas y ver. Sí, yo lo que quería en realidad plantear es eso. Que el programa es un programa foráneo y que... Pero esa es una afirmación tuya. No, están los documentos por los que se establece, nace en el Parlatino, o sea, un montón de Panaméricas, perdón, hay resoluciones, ese sería ya mi marco teórico, o sea, toda la ese es tu marco referencial. Sí, cómo nace, cuándo se implementa en el año 2016 acá, cómo fue tomando cuerpo, todo eso puedo hacer descripción, documentación al respecto. Ahora, yo te observé por lo siguiente, me parece que la connotación de la palabra foráneo nomás parecía que no era, o sea, parece que dijiste como que foráneo es porque le falta paraguayizar al tema, ¿verdad? No es paraguayizar, el programa está súper bien que se planteen y que se quieran implementar programas que tuvieron éxito en otros países o en otras regiones, como sea. Pero siempre, o sea, es mi opinión, pero lo que yo veo que el paraguayo en sí tiene una cultura totalmente diferente, muy particular, y que muchísimos proyectos fracasan en eso, ¿verdad? En el momento de implementarlos, no tienen los mismos resultados o los resultados que se esperaban por nuestra particularidad, o sea, por nuestra forma particular de ser, por nuestra cultura. Pero esa es tu opinión. Sí, es mi opinión. Ok, entonces, o sea, lo que voy a decir ahora es para todos, no para vos, por favor, no es personal. No cometas el error de poner tu opinión en una investigación antes de investigar. Sí, profe, eso realmente quería comentar. En este trabajo, yo estoy en el área de investigación de la Cámara de Senadores y ahí yo estoy nutriendo con un montón de informaciones, ¿verdad? Entonces, ¿por qué planteo de esta manera? Porque cuando salimos a preguntar o te comenté que estábamos trabajando en una encuesta. Sí, me dijiste. Entonces, ahí yo ya estoy teniendo muchas informaciones que las personas nos están dando a nivel nacional, porque es a nivel nacional. Entonces, estamos obteniendo muchas respuestas sobre justamente la implementación de este programa. Y ahí yo me doy cuenta de que las acciones que está haciendo quizás no están direccionadas o no tienen la repercusión porque no es lo que las personas estaban esperando. Pero esa no es tu opinión, Laura. Esa es justamente los antecedentes en los cuales te fundamentas. Y así tenés que plantearlo. Según la encuesta en proceso o terminada, concluida, realizada por el Centro de Investigaciones del Parlamento, la opinión de las personas son estas. Perfectísimo. Una vez que tengamos, perfecto. Entonces, una vez que tengamos esos resultados publicados y algo así, yo lo voy a poder utilizar. Sí, o en proceso, porque como es información pública, información en proceso puedes utilizar como antecedente. Sí, claro que tiene... Sí, aunque no esté validada, sí, pero tu opinión es la que no debe estar, porque contamina. Sí, entonces yo como no quise mencionar antes de tener los resultados, que en realidad todavía no están en la parte de tabulación en este momento. Claro, pero poner resultados preliminares indican que... así. Claro, los resultados preliminares de una investigación en proceso indican lo siguiente.
O sea, así mismo, porque el investigador no habla, sino es a través de las fuentes, no afirma, Bueno, sino a través de fuentes bibliográficas o perfecto. fuentes de estudios anteriores. Pero entonces tengo que sacarle toda la parte que puse que para ser foráneo, porque la investigación no me dice eso. La investigación lo único que me dice es que no está respondiendo o Claro. que no está siendo eficiente al 100%. Sí, pero no me dice por qué, no me dice la causa. Claro, que no, porque eso no estás viendo, por eso es foráneo es tu opinión, pues. Sí, Pero pueden haber otras investigaciones. De hecho, hay el del Centro de Investigaciones Sociales, hay algunas, me acuerdo de haber visto en algún momento, algunas cuestiones en relación a proyectos y programas. No es nuevo nomás. Pero si por ahí encontrás el antecedente, sí está el antecedente, tampoco es problema. Perfecto. En donde sí hay en ciertos países resistencia a la incorporación de programas hechos en otros ambientes sin el proceso de adaptación nacional. O sea, pero decir, según los estudios de tal lugar, o sea, así es como deberían trabajar. Dale. Espectacular. Ahora, entonces, también me sirve para mi hipótesis, mi planteamiento del problema. No, es que es la base. Ahora permitime que lleguemos ahí, Vamos a hacer todo el ejercicio, si vos me permitís. Dice, ¿cuáles son los aspectos? Supongamos que está acá, pero todavía le falta otro filtro. Estos también seguramente ya aprendieron y disculpen, yo me meto como siempre. Filtros de preguntas. O sea, esta es una pregunta de investigación, Laura. Yo creo que no todavía. ¿Qué le falta? A ver un poco. Es muy descriptiva nomás todavía. No, pero eso no sería problema. Ese no sería problema porque te está orientando a una investigación descriptiva. O sea, así como formulan la pregunta, la investigación ya se ordena sola. O sea, eso es lo que quiero decir. No es un problema de método. O sea, vos tenés el método en la cabeza, pero según Kerlinger y Lee, hay 3 aspectos que toda pregunta tendría que tener para ser considerada de investigación. O sea, si pasa estos 3 filtros, entonces estamos frente a una pregunta de investigación. Primer filtro, toda pregunta de investigación debe tener 2 partes. Esa es toda una historieta, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver. Toda pregunta de investigación debe ser un interrogante. Y ahora posiblemente algunos entiendan por qué decía, cuidado, no afirmen entre preguntas. O sea, debe estar entre signos y además debe ser claro y sin ambigüedades. O sea, debe tener precisión terminológica. ¿De dónde sale la precisión terminológica? ¿De dónde saco la precisión terminológica? No, ni idea, profe, no. ¿Están viendo ahí? El marco referencial teórico. Entonces, siempre mi sugerencia es armen un glosario de términos. Porque acá ¿qué son aspectos principales? Por ejemplo, no sé de qué estamos hablando. O sea, ¿qué son necesidades de apertura? Pero ya llegaremos allí. Tercero, debe determinar de manera clara un lugar y un tiempo. Y esto tiene que ser lo suficientemente preciso y enfocado, o sea, limitado, vamos a poner. Es decir, un lugar chiquitito donde voy a investigar. Cuanto más chico, mejor.
Fíjate, dice Sociedad Paraguaya. Qué enorme. Muy bien. Lo que pasa es que las acciones son a nivel nacional. No, pero son cosas muy diferentes. O sea, vos te estás exponiendo a un trabajo de 3 años. O sea, está bien, pero o sea, no hay problema. Si vos decís, no, yo mi maestría voy a terminada el cursado dentro de 3 años porque quiero entregar esto, adelante. No, profe, pero te consulto nomás lo siguiente. Como yo iba a usar información o pretendo usar información que ya va a ser publicada, entonces puedo utilizar los resultados que ya se están elaborando, que se están haciendo, ¿verdad? Y que van a ser de público conocimiento y porque sí tiene un alcance nacional. Por eso lo puse Sociedad Paraguaya. Pero si vos me decís que lo tengo que transformar o ver. Claro, porque esa información que vos vas a usar es fuente secundaria para vos. Si no, vos estás usando de manera indebida información. No, pero si uno cita, si uno pone no, pero por eso, si vos citas, es información secundaria para vos, no es tu campo de investigación. Cuidado con eso. Ahí sí hay una afectación metodológica. O sea, no podemos confundir fuente secundaria con fuente primaria de investigación. Porque si igual no, tendría que hacer fuente primaria nuevamente sobre eso. Claro, por supuesto. Esta es una investigación diferente. O si no, estás replicando otra investigación nomás, éticamente incorrecto. No, no es replicando, porque además que eso no solamente, la investigación no solamente incluye el Parlamento abierto, incluye un montón de otros aspectos. Pero vuelvo a insistirte, es fuente secundaria nomás. O sea, estamos hablando de investigador a investigador ya. No podés mezclar dos, o sea, podés usar la información porque te va a servir para clarificar la tuya, porque la información que vas a tener es mucho más amplia que esta, pero no podés utilizar la información de la otra encuesta como si fuera de la tuya, porque estás contaminando la investigación. Lo que yo sí te sugiero es que hagas esta investigación como un piloto de la otra o como un complemento de algunos aspectos que la otra investigación no está precisando, porque al ser del nivel nacional posiblemente sea descriptivo y vos podés trabajar esto en algún punto muy particular para que sea más interpretativo. O sea, ahí creo que tendrías que aprovechar la información que tenés. No sé si soy claro en ese punto. Sí, profe. Ok, bien. Pero todavía no sabemos si esta pregunta es una pregunta de investigación. Creo que voy a cambiar mi tema, profe. ¿Cómo? Creo que voy a cambiar mi tema. No, no es un problema de tema, Laura. Vuelvo a insistir, la mayoría justamente entra en esa cuestión. Quiero cambiar el tema. No, podés cambiar el tema 10 veces también, pero si no tienen en claro esto, van a cometer siempre los mismos errores. A eso nomás me refiero. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar, voy a tomar esta pregunta y vamos a filtrarla. Este es un típico ejercicio de marco conceptual. Vamos a filtrar. Dice, la pregunta de investigación tiene que tener dos partes. Significa que debe haber una relación interna entre partes de la investigación. Y acá dice, ¿cuáles son los aspectos principales del programa de Parlamento Abierto de la Cámara de Senadores? Esta es una parte. Orientado a las necesidades de apertura que demanda la sociedad paraguaya. Esta es, voy a cambiarle de color. Otra parte. ¿Tiene dos partes? Sí. En este caso sí. Quiere decir que cumple con este requisito. Entonces a este le vamos a dar verde. Para que sea una pregunta de investigación, ¿cuántos requisitos debe cumplir de los tres? Y para mí que tienen que tener los tres. Los tres, correcto. Son requisitos taxativos según los autores. Segundo,
Dice, debe ser un interrogante. Está entre signos de pregunta, ¿verdad? Ok, cumple esta primera parte. Es un interrogante. Dice, ¿cuáles son los aspectos principales del programa orientado a las necesidades de apertura? Ok, entonces esta parte cumple. Bien, perfecto. Ya estamos. Ya estamos bien, che. Estamos casi en el 50%. Bien, dice, claro y sin ambigüedades, con precisión terminológica y en relación al marco referencial teórico. ¿Cumple con esto? Y eso podríamos llamarle trabajarlo un poquito más. Pero okay. Estamos... Ok, pero mi primera, si yo fuera vos, diría, ¿qué son aspectos principales? Cuando ven eso así en mi trabajo, la gente no entiende qué es lo que le quiero decir, ¿verdad? Pero ¿qué son aspectos principales? Dice, orientados a las necesidades de apertura. Más de apertura. Profe, pero eso no sé, yo tenía entendido que eso lo hacíamos como en un cuadro de conceptos sobre, como vos dijiste que lo presentamos, según qué significa. Sí, pero es para mejorar la pregunta. No, la pregunta no puede quedar así. No podés aceptar esto como una pregunta de investigación, es muy ambiguo. O sea, usás el cuadro justamente para mejorar la pregunta, no después, antes o durante. Porque después lo que se presenta es una matriz de operacionalización de conceptos, que es otra cosa. Entonces quiere decir que no cumple. Como no cumple con este, voy a poner aquí no cumple con este, toda la pregunta está invalidada. No sé si me entendés lo que quiero decir. Ok. Aún así vamos a avanzar. Lugar y tiempo. ¿Cuál es el lugar? La verdad que el lugar es muy amplio, como dijimos okay. Claro, pues, sí, no, el lugar es demasiado amplio, entonces no cumple con el lugar. ¿Y cuál es el tiempo? El tiempo dice en el año 2020 sí, y por lo menos eso dice ahí. Sí, había puesto como desde su implementación, que es el año 2016 hasta el año 2019. Ok, no, pero ponemos así, en el periodo de implementación. Voy a hacer lo siguiente. No, vamos a hacer así. Entendemos que esta pregunta, así como está completamente invalidada, así que tenemos que reformular. ¿Cuáles son los aspectos, principales? No sé qué vamos a poner acá. Principal. Voy a colocar cualquier cosa, solamente para entender. Infraestructura. Sanitaria. Para que se entienda nomás, Laura. Si vos decís, no, prefiero colocar tal cosa, mejor. A las necesidades de salud. Profe, ahí podemos poner de transparencia, de información, porque eso es lo que busca el Parlamento abierto, constituirse como un nexo. Lo que busca es hacer, sí, exactamente, que el Parlamento no sea algo allá alejado, sino que sea un puente, un canal entre el legislador que legisla para un pueblo, pero que están como separados. Bien. Busca constituirse como un puente que las personas, o sea, conozcan, sepan del trabajo legislativo, que puedan acercarse en el sentido de decir sus propuestas, no, esto no nos parece, esta ley, esta es una ley que nosotros necesitamos, o este es el proyecto de ley que nosotros necesitamos. O sea, eso es lo que busca el Parlamento abierto, ¿verdad? Generar esa sinergia de información o sinergia de comunicación, transparentar la gestión, eso es lo que busca. Híjole, te decís con tanta emoción, que parece que te gusta. La verdad que me parecía un tema muy interesante. Ok, pero no pusiste nada de eso en el problema. Bueno, profe, pero a mí me cuesta mucho como darle así un marco muy teórico y me voy por la generalidad. ¿Y dónde está lo teórico? Decime, ¿dónde está lo teórico en lo que estamos haciendo?
La investigación es muy práctica. Dice, ok, dice, ¿cuáles son los aspectos principales de transparencia? En realidad, acá hay que ajustar, porque estamos hablando de acciones de transparencia, ok, del programa Parlamento Abierto de la Cámara de Senadores orientado a las necesidades de información que demanda la sociedad paraguaya en la opinión de los actores del proceso en el Departamento Central en el periodo 2016-2020. ¿Podría ser un poquito más parecido a una pregunta de investigación? Sí, pero aquí lo que le encuentro es de transparencia, pero como ya existen ciertos mecanismos de transparencia, pero eso es lo Okay. que realmente la gente busca, eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué quieres saber? Porque nosotros podemos poner un programa de transparencia en cada institución, pero finalmente contadas personas acceden por los programas, porque no todos tienen calidad de internet, porque no todos tienen un celular, un smartphone de última generación, no todos pueden acceder a entrar a descargar datos abiertos. Entonces, eso es lo que yo quiero saber, si, ¿qué es lo que la sociedad paraguaya realmente necesita? Okay. ¿Viste que te pusiste en mi papel ahora, ¿verdad? En el que yo estaba. Me estoy cuestionando a mí misma. ¿Y de qué forma los mecanismos de Transparencia. yo sigo nomás tu transparencia del programa o sugerido, implantado, no sé cómo se dice. Sí. Sugerido, no, implantado voy a poner. No sé. ¿Cómo se...? Dejamos así, del programa de Parlamento Abierto de la Cámara de Senadores responde... Pero si yo pongo transparencia, no me limita solo a ver ese aspecto. Claro, yo tengo miedo. No, estamos limitados. Acá después vos vas a tener que trabajar, pero partimos del principio de la limitación. O sea, acá para el ejercicio nomás, pero es cierto, ese va a ser el otro cuestionamiento que va a poner. No, yo no quiero ver solo transparencia, yo quiero ver transparencia, participación, o decir, no, claro, prefiero que sea participación ciudadana porque transparencia está adentro. Entonces, los mecanismos, por ejemplo, los mecanismos de participación ciudadana, dentro del marco de la transparencia del programa Parlamento Abierto. Ahí cambió, ¿verdad? Sí, ahí cambió. Ok, te digo, pues yo fui, por ejemplo, del PAGA, del cuarto PAGA, yo fui coordinador de varias mesas de trabajo. Así que a mí esto me apasiona, no te vayas a preocupar, estoy apasionado por eso. Responde a la necesidad de información que demanda en la opinión de los actores del proceso o directamente en opinión de los usuarios, si querés, ¿verdad? Pero al decir actores del proceso, ahí amplía legisladores, los propios emisores de información, como a lo mejor el centro de investigación o cualquier otro, las propias áreas de transparencia dentro de las instituciones. O sea, esto puede ser muy amplia, puedes abrir o cerrar, no hay problema. Fíjate o fíjense, empezamos por esta pregunta y terminamos por esta. Mucho, sí. Ya está un poquito mejor, ¿verdad? Sí. Todavía vos, ahora, este es tu ajuste. Objetivo. ¿Cuál es el objetivo? A ver, había puesto... Ustedes, está grabado, pero quiero que veas nomás, mientras vos pensás, quiero que veas nomás cómo se hace. O sea, quiero que vean cómo se hace. Voy a poner el mayor. Sí.
¿O de qué forma? Da lo mismo. Describir. ¿Qué hice? Copié, pegué, le quité los signos y puse el verbo. Si la pregunta está correcta, el objetivo sale solo. Sí, yo había puesto mi objetivo general, analizar la gestión, los esfuerzos y el alcance del programa Parlamento Abierto. Pero no tiene nada que ver con la pregunta. O sea, tendrías que cambiar la pregunta. No, claro, al cambiar la pregunta cambia. Claro, pero ahora, ¿qué verbos no hay que usar? Analizar. Verbos que no hay que usar, porque son inherentes. Verbos, o sea, digo no, pero en realidad hay algunos que se usan. Verbos inherentes. Vamos por los más simples. Investigar, conocer, descubrir, indagar, analizar, porque analizar vas a analizar nomás, ¿verdad? Evaluar. Ok, estos verbos, hay varios más. Acá hay muchísimos. Preferible no usarlos. Aún así, cuando ya no te queda ninguno, metele nomás a analizar. Nadie te va a decir nada. Porque esa es la salida que todos tienen cuando la cosa está complicada. ¿Cuáles son los verbos que son inadecuados? ¿Qué verbos son inadecuados? No tengo idea, profe. Ahí estoy escribiendo. Proponer, mejorar, planificar, implantar, sugerir y todo lo que tienen que ver con esto. Pues eso ya sería para la parte, si vas a poner una propuesta. Claro, decía, pero no estamos hablando vos y yo nomás, Laura, estamos hablando en todo el grupo. Para algunos esto es clarísimo, pero no para todos. O sea, podríamos tener una parte de propuesta, ajuste. Sí, pero no en la investigación. No, dentro del marco de investigación no. Ok, entonces, pero he visto esto en algunos verbos generales, en algunos objetivos generales. Profe, y te consulto esto. Mi tema no me limita, me limita a describir, a hacer a tener los resultados, a hacer mi investigación, a presentar los resultados. Ajá. Y sí puedo tener una parte de sugerencias, pero como una segunda parte. Una parte de propuestas y sugerencias. Eso iría a las recomendaciones después de la conclusión. Recomendaciones. Sí, Por eso le decía a Mavi o a María Victoria, le decía, sí, ese capítulo recomendaciones pueden ser recomendaciones listadas o puede ser toda una propuesta. Vos podés poner acá, por ejemplo, en lugar de simples recomendaciones, vos podés presentar todo un proyecto de mejoramiento del mecanismo de participación ciudadana. Ahora, la hipótesis. Estamos partiendo de que esta es nuestra base, ¿verdad? Sí. No sé si están entendiendo todos cómo es el mecanismo de trabajo. Hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Discúlpame que te hable directamente, Laura, pero por favor, están todos libres de participar. Sí, ¿Qué es una hipótesis? Y es como es un argumento que tenés que, una premisa de la que partís y argumentás y después tenés que comprobar si se cumple o no. Ok, vos estás viendo mi pantalla.
Sí. ¿Qué dice? Ay. Hipótesis, afirmación puede ser. Dice, Afirmación directa. dice afirmación. Esta, y es una respuesta directa. ¿A qué? Profe, pero la hipótesis puede cumplirse o no cumplirse. O sea, Vamos ahí, no te apures. Es una respuesta directa a la pregunta principal. Debe ser probada, lo que dijiste. sí. Por ende, puede ser aceptada, O rechazada. Claro. rechazada o modificada parcialmente. Sí. O sea, aceptada parcialmente, rechazada parcialmente, alterada, modificada. Esta afirmación, esta respuesta directa a la pregunta principal, ¿de dónde surge? Surge el marco referencial teórico. Debe ser probada en el trabajo de campo. Ahí se contrasta. Quiere decir que esta hipótesis tiene que ser respuesta a la pregunta. Pego. ¿Qué tipo de hipótesis voy a usar? Laura, ¿qué tipo de hipótesis me sugerís? La verdad que esa parte no la trabajé. No. ¿Pero qué dice el objetivo? Describir. ¿Y qué tipo de hipótesis voy a usar? Descriptiva. ¿Entienden la lógica simple que es? Es una lógica re... ¿Podría poner un ejemplo? Y ahora estamos por construir, Ay, o sea, no se puede inventar, sale de la pregunta, por eso está la pregunta copiada acá. O sea, yo no puedo inventar la hipótesis, uso el marco teórico, pero sale de la pregunta, porque dice acá, respuesta directa a la pregunta principal. Si yo pregunto de qué forma, la hipótesis tiene que responder a esta pregunta. Estoy escribiendo cualquier cosa nomás, ¿verdad? ¿Se te ocurre algo más que quieras probar? Ok. Laura, ¿estás ahí? Sí. Consultas, preguntas. ¿Entienden cómo se construye? Sí, profe. Ahora. Profe. Sí, te escucho. Buenos días. Sí, antes que nada, avisarte que el chat está deshabilitado porque yo hace rato quería tener algunas intervenciones sin interrumpir necesariamente con el micrófono. No, por favor, ¿sabes lo que pasa? Discúlpame, es que yo no estaba mirando.
porque justamente estoy acá. Discúlpame, tenés que participar nomás, discúlpame, yo ya lo había dicho. No te Ok. preocupes, no es interrupción, te escucho. No, profe, simplemente comentarte, sinceramente me sentí muy desorientado en las clases anteriores, pero hoy ya logré aterrizar con este Eh, ejercicio y uno agradecerle a Laura que se preste a esto porque no es fácil estar exponiéndote de esta manera con el trabajo y que te estén corrigiendo. Yo me imagino que es un poco difícil, ¿verdad? Pero gracias a eso yo al menos estoy interpretando muchas cosas que la verdad que no estaba entendiendo. sí, sí, Hoy entiendo. hoy me llevo mucho con esta clase, profe, No, porque yo gracias, sí. no estaba No, aterrizando, gracias. así que te agradezco el ejercicio. No, por favor, gracias, gracias. No, y yo, no solamente a ti, el agradecimiento también a Laura, y pero te agradezco, muchas gracias. Básicamente, yo lo hago con todo respeto, por ahí soy muy, incido mucho, soy muy insistente con algunas cosas, pero el hecho de que pueda quedar claro, híjole, ¿te saben lo que significa que pueden terminar su trabajo o que puedan tener claro algo que puedan hacer? Eso es espectacular, colega, espectacular. Gracias. Y gracias a Laura, porque en realidad estos ejercicios así a veces uno no tiene tiempo de hacer. Entonces, y a veces lo bueno de la tecnología es que nos permite hacer eso, que a veces en aula tardamos mucho más. Entonces, no, espectacular. ¿Alguna observación, comentario o consulta? Profe, esto tiene que quedar grabado por mucho tiempo porque vamos a recurrir a No, este muchas gracias. material de No, forma muchas gracias. constante, por favor. No, generalmente este es un ejercicio que particularmente yo hago en el aula. O sea, hacemos este ejercicio en el aula. O sea, nos sentábamos ahí con el proyector, la computadora y estábamos ahí porque es la única forma de entender cómo se hace, porque si no tratamos de inventar cosas y en ese invento donde nos perdemos Yo, y por nuestra ejemplo, idea se pierde. ¿Eh? tenía totalmente otra idea. Yo pensé que en la parte de mis objetivos específicos tenía que poner analizar, Ah, evaluar, no, no, controlar, que todos esos términos sí tenía que utilizarlos, ¿verdad? no, Todos los... fíjate, para ir a los específicos, porque vos me hiciste una pregunta que quedó en el tintero, pero yo no me olvidé. Pero porque te dije ayer, a ver si está por acá, a alguien le dije, olvídense de las preguntas específicas, pues son pérdida de tiempo. Porque en realidad lo que nosotros necesitamos saber aquí es bueno, ok, ya está, ya tengo el objetivo general y los objetivos específicos, ¿cuáles son? Que ese es el otro punto, ¿verdad? O sea, ahora ya tengo el objetivo y vamos a llamarle aquí general. ¿Y los objetivos específicos cuáles son? Entonces yo voy a tomar solamente aquí, porque si no tenemos que hacer un ejercicio muy profundo, pero creo que es importante, no porque huya al ejercicio, sino porque, a ver, me fui acá, me voy a quedar por acá, después de estos. Me voy a quedar por acá. Profesor, ¿te puedo interrumpir un No es segundo para no interrupción, dime olvidar nomás, algo? dime nomás. En la misma línea de lo que dice Pedro, yo Sí, estoy viendo que estamos trabajando en un documento Word. sí, Entonces, como la universidad deshabilita estas grabaciones a los 15 días, te sí. pregunto si no es posible que le envíes a Pedro por correo este Ajá. documento Word y Pedro lo comparte con todos nosotros. Yo no tengo problema, incluso lo que voy a hacer con este video, si les parece importante, voy a meter también en el OneDrive, entonces el enlace es permanente, para que no quede solamente en el servidor de la universidad. Pues no tengo problemas. Está bien, pero mandarnos este documento Word, porque eso lo puedes mandar como anexo a un mail y después Pedro se encarga de compartir con todos. No, para un poquito. Laura, Sí. acá estoy viendo negocio, Laura. ¿Vos qué decís? No, yo no tengo problema de que No me digas eso. Vos tenés que decir, no, profesor, tenés razón. Vamos a ver, no, por supuesto. Que la idea es poder compartir, por eso lo estamos haciendo acá. No hay ningún inconveniente, no hay ningún claro, problema. y yo necesito también volver a recurrir para ajustar y terminar Claro, la idea, de terminar de darle forma, ¿verdad? sí. Ahora, si vamos a describir, voy a poner acá arriba, si vamos a describir
Disculpen, no tomen a mal mis chistes, por favor. A veces yo soy demasiado desubicadito nomás. Eh, 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 ¿Cuáles son los objetivos específicos para poder describir? Si queremos describir algo, ¿qué tengo que hacer? Tenemos que observar. No, de hecho, sí, ese es inherente también, Laura. Vamos a poner acá, porque observar, de hecho, vas a hacer, ¿verdad? O sea, observar es inherente también. ¿Observar para qué? Algunos le puse en su trabajo, decía analizar, y le puse al lado, analizar para qué. Y todavía se estará preguntando qué corno me quiso decir con eso. O sea, ¿cuáles son los objetivos específicos? O sea, acciones concretas para poder describir. Identificar. Determinar. Caracterizar. Agrupar. Clasificar. Agrupar. Algunos de ellos, estamos poniendo algunos, no quiere decir que todos tengan que usar. Clasificar. Relacionar. Algunos de estos son objetivos específicos que me pueden llegar a permitir la descripción. No sé si soy claro. Entonces, siempre el objetivo específico es una acción puntual que me va a permitir, por generar ese conjunto de acciones, describir. Es una lógica. Yo no puedo poner analizar, observar, medir, porque de hecho tengo que hacer nomás. Medir también es otro objetivo. Medir. ¿Medir para qué? Evaluar para qué, observar para qué, descubrir para qué. Bien, entonces, algunos de los objetivos específicos, o sea, vuelvo a insistirle, una vez que entienden esto, se van a dar cuenta que la investigación es tan simple que me va a permitir hacer justamente eso, investigar y concentrarme en el problema de investigación, que es lo complejo. La parte más compleja de la investigación es la identificación del problema. O sea, no puedo yo utilizar los métodos como limitantes para investigar. O sea, yo debo utilizar los métodos como el soporte y debo utilizar el marco referencial teórico como el paraguas que me permita investigar, pero con absoluta libertad. O sea, cuando hablamos de rigor, cuando hablamos de validez y cuando hablamos de legitimidad, es la comprensión clara que la investigación tiene que seguir una secuencia. Porque si sigo esta secuencia, estoy seguro que voy a lograr el objetivo. O sea, yo puedo demostrar que identifiqué algo porque presento. Puedo demostrar que determiné algo porque ahí está. Puedo demostrar que caractericé algo porque hay una descripción simple de sus características. Puedo demostrar que agrupé porque hice 3, 4, 5 grupos. Porque clasifiqué porque puse primero, segundo, tercero, cuarto. Y porque relacioné porque dije, este se relaciona con este. No es lo mismo relacionar que correlacionar, que eso ya es una cuestión que también es un objetivo específico, pero está dentro del ámbito de los métodos cuantitativos. Consultas, preguntas, sí. Profe, viste que justamente ahora que vos estás explicando, estamos también viendo que cometimos ese tema de analizar, ¿verdad? Que en los objetivos específicos. Sí. Entonces, vos, por ejemplo, nuestro trabajo es el tema de los riesgos psicosociales asociados a la pandemia del COVID. Sí. ¿Verdad? Entonces, analizar, no, viste que el primer objetivo específico es identificar los factores de riesgo psicosocial que se presentan, porque en todos los lugares de trabajo existen, ¿verdad? Sí. Pero el objetivo específico sería ya clasificar, entonces, en vez de analizar cuáles son los riesgos psicosociales de la pandemia del COVID. Sí, señor. Y después relacionar. Ok. Y después relacionar. Pero después dijiste también el tema de proponer no corresponde, y el tema de formular recomendaciones en base a lo tampoco, que vos... Menos, porque no tiene que ver con la investigación. Okay. Eso es un metapropósito que en las recomendaciones vas a recomendar. Eso es obvio que vas a hacer. Claro, que dijiste que no es para meternos a hacer la solución, sino ver qué es lo que está pasando. Hay un elemento en la investigación que algunos autores plantean, que es parte del problema de investigación,
Y ahí es donde se coloca eso que me estás diciendo, y es en la justificación. Ya formalmente, cuando uno justifica la investigación, uno justifica primero por la importancia, después por la pertinencia, o a veces por la importancia y la relevancia, justifica por la pertinencia y por el aporte. Entonces uno justifica y dice, uno de los aportes será justificar, sugerir, recomendar. Ahí sí podés colocar, pero no en el objetivo específico de la investigación. Consulto, profe, último. Los objetivos específicos, entonces, a nosotros nos habían enseñado, ¿verdad? Que por lo menos más de 2. Pero entiendo que ahora, por ejemplo, yo me quedaría con 2 objetivos específicos. No, tenés que usar los que te sean más adecuados, cuanto menos mejor. Cuanto menos mejor, pero siempre los más adecuados. Ocurre lo siguiente, a veces el objetivo específico ni siquiera se usa. Y te voy a demostrar un caso. Si vos escribís, y te voy a mostrar acá mismo porque lo tenemos, ¿sí? Creo que está acá. Ok. Si acá nosotros ponemos cuáles son los aspectos principales del programa, cuál es el objetivo general. Al decir cuáles son los aspectos principales, ¿cuál es el objetivo general? Identificar. Ok. Muy bien. Entonces quiere decir que como principal va a ir identificar. ¿Y cuál va a ser el específico? Y en el caso ya sería clasificarlos. No tiene. ¿Por qué? Porque ya es muy simple la investigación. ¿Entienden? Sí. O sea, esto a veces es lo que tenemos que entender, que a veces tengo una investigación tan simple que después tengo que empezar a meterle make-up para que parezca que es una investigación de maestría. Cuidado con eso. Y empiezo a tener problemas de alcance, empiezo a tener problemas de validez, empiezo a tener problemas de rigor y empiezo a tratar de solucionar los problemas del mundo. Pero ¿por dónde empecé mal? Y acá también ya estaba así, en la formulación de la pregunta. Y si mi pregunta es simple, ¿cómo va a ser mi respuesta? Simple. Muy bien. ¿Cómo estamos? Vamos bien, profe, vamos bien. Ok, me alegro y les agradezco mucho el feedback. Bien, de hecho hemos tomado, y agradezco mucho a nuestra colega, igual que lo hizo Pedro, creo que es, en reconocer el hecho de que nos haya permitido utilizar el trabajo como para poder avanzar. Estos módulos tienen justamente esta intención, colegas. Y yo quiero que lo tomen así. El hecho, a lo mejor yo soy puedo llegar a ser pesado y le pido disculpas, pero la metodología pues tiene un rigor y a veces esa palabra rigor nos asusta, pero después cuando vemos el proceso nos damos cuenta que el rigor es muy fácil de lograr. La legitimidad y la validez es muy fácil de lograr. La cuestión es que estamos demasiado condicionados por una metodología mal, híjole, no lo quiero decir, por aspectos, ¿cuál sería la palabra? Distorsionados de la forma de comprender la metodología. Acá lo que a nosotros nos interesa, ninguno de ustedes, a no ser que quieran, van a ser especialistas en investigación. Y menos van a ser especialistas en metodología. O sea, metodologías es conocer los métodos. Lo que nosotros tenemos que saber es a investigar y tenemos que tomarle pasión por la investigación. Yo creo que eso es una de las cosas que me parece que en este ejercicio hemos entendido. Por favor, no cambien sus temas, no tiren por la borda sus ideas, peleen las ideas hasta que salga lo que ustedes quieren saber. Porque cuando la investigación no es profesional, que es el caso en el que estamos aquí en la universidad, la pasión es el premio o el sustento para avanzar con el trabajo, porque no hay otra contrapartida. La motivación por terminar la carrera
la motivación por terminar el programa. Entonces, mi sugerencia también es utilicen algo que les va a servir a ustedes como diferencial de especialización. O sea, ustedes van a hacer su investigación en algo que les va a dar posicionamiento profesional en lo que quieren hacer con su maestría. Entonces, ahí enfóquense. Si quieren trabajar la formulación de políticas, si quieren trabajar la gerencia de proyectos, si quieren ser reconocidos como especialistas en modificación o reformulaciones organizacionales, si quieren ser reconocidos como administradores de programas, o sea, en lo que quieran hacer, entonces ahí enfoquen su trabajo porque les va a dar ese insumo adicional que a veces no da el simple hecho de trabajar. O sea, por supuesto que ustedes también tienen la total elección porque es voluntad de ustedes decir, ¿saben qué? Yo voy a hacer algo sencillo y ya está. Pero ya nos damos cuenta que igual luego va a ser sencillo, sobre todo si tiene pasión y si tiene un rigor, más sencillo todavía va a ser. O sea, la metodología es una herramienta, pero la investigación es central. O sea, busquen un problema simple. Busquen un problema muy acotado porque el problema es complejo. Entonces traten de buscar un lugar lo más acotado posible para trabajar allí la investigación. Busquen un tiempo lo más preciso posible y también asegúrense de que ustedes puedan participar interviniendo en el lugar para entrevistar, para observar, para relevar los documentos, para hacer encuestas si es necesario, porque pueden utilizar los métodos mixtos, entendiendo que las preguntas que van a hacer en los instrumentos tienen que estar relacionados a estos objetivos. Por eso hicimos este ejercicio. O sea, si yo voy a identificar qué instrumento y qué tipo de consulta, pregunta o pauta voy a poner en el instrumento para identificar tales aspectos. Si yo quiero relacionar qué instrumento voy a utilizar, y a veces me doy cuenta que voy a utilizar información adicional también para relacionar, y me doy cuenta que a lo mejor esa relación no está relacionada directamente al instrumento, sino a un análisis que voy a hacer. Pero voy a tomar información de este documento, para que los documentos tengan también información precisa. Entonces, este es el esquema en donde nosotros nos movemos. Entonces, una de las opciones que nosotros siempre damos, y yo doy como recomendación, más que nada porque soy el promotor, es el estudio de caso. Yo entiendo que el estudio de caso nos permite a nosotros hacer las dos cosas. Trabajar de manera enfocada en una situación particular y con ese insumo proponer algo. Por eso el estudio de caso, primero, me permite utilizar la investigación como método de interpretación y después la propuesta como método de solución de problemas. Pero son dos elementos que van juntos. Pero aún así tienen la libertad de trabajar sin ningún inconveniente. En principio, sí, escucho. Yo tengo una consulta. Sí, ¿Cómo había claro. dicho que yo no podía usar esta información de la encuesta porque sería secundaria? O sea, que sí la podía usar. Sí, podés pero usar. yo no iba a basar mi investigación totalmente en eso. Por ejemplo, mi idea era utilizar información porque ya es una fuente fiable, Claro, está bien. Porque lo dice un tercero, porque está avalado, porque tiene un método de rigor. Sí, bueno, perfecto, está bien. Pero es fuente secundaria. Fuente secundaria. Y mi fuente primaria serían, desde mi punto de vista, entrevistas a profundidad, por ejemplo. Sí, vos podés, sí, exacto, exacto. Podés trabajar entonces, con empresas. Sí, te escucho. Entonces yo lo que haría, o lo que yo tenía pensado es, como no voy a tener posibilidad de yo sola enmarcarme, hacer una encuesta a nivel nacional, entonces utilizar estos datos como una fuente secundaria y trabajarlos en una fuente primaria, todo lo que es la investigación primaria en mi entrevista a profundidad con actores de sociedad civil, sociedad civil organizada, ONGs, por ejemplo, después ciertos actores sociales, exparlamentarios, algunos parlamentarios seguramente que forman parte de este programa, porque no todos forman parte de esta comisión. Entonces, ver actores sociales y sociedad, incluso sociedad civil organizada. Entonces, trabajar en entrevista a profundidad. Quería saber si eso estaba bien o... Es correctísimo.
Es correctísimo. Definamos nomás fuente secundaria para que veas los límites que tiene. Fuente secundaria es toda información que se genera sin ser específica para tu investigación. Por eso usas con ciertos límites, porque no está preparada para tu investigación, pero sí te da el marco del antecedente, el marco del rigor, de poder afirmar, de la validez, de la legitimidad, todas las cosas que dijiste. Claro que sí que podés usar, pero con esas limitaciones. Claro, y entonces Sí. lo que hago es centrar mi investigación en mi fuente primaria, pero con un respaldo de esa fuente secundaria, o sea que Sí, complementar. totalmente, porque vos podés tomar algunos datos de allí para validar en tu investigación, sin problema. Vos podés tomar, por ejemplo, algunas percepciones generales que ya tenés y validar en tu investigación. Entonces, sí, esto que se dice para todo el país, por ejemplo, yo puse departamento central, pero vos definirás después. Es exactamente igual o totalmente diferente en el departamento central, por ejemplo. Ok. Sí, sin problema lo podés hacer. Entonces vos podés, o incluso validar por encuesta también. O sea, vos podés hacer una encuesta mucho más limitada en términos del área donde estás, con un enfoque mixto y validar esa información y a su vez detallar y profundizar también. Por ejemplo, podés ir con un ex parlamentario, darle la información general, darle la información particular y pedirle incluso su opinión con relación a su vivencia y a su visión. Sin problema lo podés hacer. No, tenés una libertad para hacer cosas que vas a ver que vas a tener que limitar tu investigación para poder hacer todo lo que podés. Ok. Profe, y cuando salgamos a hacer, en el caso que yo decida hacer una encuesta, específicamente para el trabajo de tesis, ¿la puedo hacer yo? ¿La tengo que encargar a un tercero que lo haga para no contaminar? ¿Qué es lo que se sugiere o lo que se acostumbra? No, es independiente. Por eso justamente los instrumentos tienen que tener instructivos, porque aunque vos seas la encuestadora o la entrevistadora, tenés que seguir tu pauta, porque se supone que cualquier tercero capacitado puede hacer. Te incluye. O sea, en el trabajo real, por eso los instrumentos están hechos para que haga cualquier persona. A veces el investigador principal no lo hace. Estamos hablando ya en términos reales, ¿verdad? Porque el trabajo es diseñar. Sí. Porque para ser honesto, cuando uno hace una encuesta, para que la información tenga realmente un valor, vamos a decirlo, un valor real para mí, tiene que ser rápido, porque la información varía de un mes a otro, el pensamiento varió. Entonces, yo necesitaría por lo menos 5 personas que me ayuden a hacer una encuesta, o 10 personas, ¿verdad? Porque sí, no importa eso no te preocupes por eso, en toda investigación es así. Lo que pasa es que realmente las investigaciones académicas, a veces tenemos limitaciones de recursos nomás, pero no, o sea, porque este es un punto muy importante que estás diciendo. Yo soy el responsable de la investigación. No significa por eso que tengo que hacer todo yo solo. ¿Ok? Ustedes son responsables de la investigación y están presentando. Pero si ustedes tienen un equipo que va a trabajar con ustedes, no hay ningún problema que lo puedan usar. Lo que no pueden hacer es deslindar responsabilidad en otro. Ah, no, él hizo mal la encuesta, entonces yo no, por ahí viene. Por ahí viene la cuestión. No es obligación que ustedes hagan todo. Es obligación que ustedes diseñen todo y hagan los análisis correspondientes como responsables principales de la investigación. Yo te hago nomás la siguiente consulta. Como mi tema es un tema parlamentario, pero nunca podemos separar del todo la labor parlamentaria de la acción política. Entonces, mi tema está muy ligado a una cuestión política que es muy cambiante. Si yo hago una investigación de encuestas en 6 meses, la opinión varía muchísimo. Sí, estoy de acuerdo. En 6 meses, que este trabajo no van a tener más que ese tiempo. Con este trabajo no van a tener más que 6 meses. Este no es un trabajo más largo de 6 meses. Así que estás dentro del tiempo. Y por las dudas, y creo que todos sabemos, todo el sector público está imbuido en la política. Así que todo es cambiante, excepto las organizaciones que no son cambiantes, no cambian los ministerios,
pero sí cambian sus enfoques, sus referentes, sus estructuras no cambian, pero sí pueden cambiar sus integrantes. Pero sí Entonces, sabemos, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo. pero sí la opinión pública cambia muchísimo de acuerdo al actuar político, de acuerdo a la prensa. Claro, estoy de acuerdo. Entonces, a eso nomás yo le quería adelantarme y saber si es que uno puede construir y trabajar con un equipo de investigación. Sí, podés. Para recolectar esos datos. Ocurre lo siguiente también, Laura. ¿Qué dice tu investigación? Periodo 2016 a 2020, o 2020 o 2018. Es en ese tiempo. Si la opinión pública cambió después, está fuera de tu alcance. No te vayas a preocupar por eso. O sea, yo no puedo decirte, por ejemplo, yo evalúo tu trabajo y vos me decís 2016, 2020 y entregar en el 2021 y yo no puedo ser tan impertinente a decirte, no, pero ahora la cosa cambió. ¿Y vos qué me vas a decir? Y por supuesto que cambió, profe, esto está el 2020. O sea, no. O si no, no terminarías nunca tu trabajo. Ahora, si no consideraste bien en ese periodo, sí, ahí sí hay objeciones. Pero si no, no te preocupes. Se supone que vos le pones un tiempo justamente por esto, porque todo el sistema social es cambiante. Ok, dale, profe. Muchísimas gracias por la aclaración. Bueno, por favor, ok. Entonces, estimados colegas, nuestra clase llega hasta aquí. No porque quiera, estoy parando